noches a todos. Mi nombre es Dalia Pichel y quiero darle la bienvenida y agradecerles por estar presentes hoy. Este webinar es organizado por el diario La Prensa en conjunto con el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos y llega a ustedes gracias a Petróleos Delta y Atlas Golden Light. Hoy queremos llevar a cabo una conversación para entender un poco el activismo en Panamá desde la perspectiva de las mujeres, resaltar la importancia de las mujeres activistas en el desarrollo de la lucha por la igualdad y por los derechos de la mujer. A través de distintas esferas queremos conocer las experiencias de mujeres en el pasado y cuáles son algunos de los obstáculos que aún enfrentan las mujeres activistas dentro de su labor. Así que quiero comenzar presentando a un panel diverso y experto que tenemos del tema hoy para hablar sobre el activismo desde el punto de vista de la mujer. Buscamos entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que quiero comenzar presentando a Julia De Santis. Ella es abogada de profesión, ha sido miembro del grupo Iniciativa por la Paridad y fue secretaria nacional de la femenina del Partido Popular por varios años. Su fin siempre ha sido promover la participación política de la mujer en la esfera panameña. Luego tenemos a Gretel Villalaz, es abogada y activista también, creció rodeada de mujeres activistas, por lo cual este siempre ha sido un componente importante en su vida. Fue distinguida en 2020 con la medalla Clara González de Beringer por su activismo gremial, por su compromiso social y por su trayectoria profesional. Luego tenemos a Lorena Arosemena, ella es activista en derechos humanos, es miembro de la Junta Directiva de Fundación Iguales y es cofundadora del grupo Diversa. Corina Rueda, por otro lado, es abogada, es feminista, es escritora y es defensora de los derechos humanos. Tiene un máster en género, en políticas públicas y en desigualdades, y actualmente, en el contexto de la pandemia, realiza investigaciones sobre resistencias feministas y los efectos diferenciales de género por COVID-19. Y finalmente tenemos a Urena Bess, ella es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, también es máster en Relaciones Internacionales. Se desempeña actualmente como experta de la GTPSS de la OEA desde agosto de 2019. Anteriormente fue directora general de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños y fue miembro del Grupo Consultivo de Líderes Afrodescendientes de UNICEF. Bienvenidas a todas y gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a empezar. Quiero empezar haciéndole alguna ronda de preguntas. Vamos a empezar por Julia. Quería que nos brindaras un poquito como un panorama, ya que eres la primera, un poquito al panorama del activismo por los derechos de la mujer en Panamá y cómo a lo largo de esa trayectoria que has tenido como activista has visto ese panorama cambiar. Sé que antes de que entráramos en vivo estábamos hablando un poquito de cómo ha cambiado eso. Y en esa línea, ¿qué mujeres de la historia panameña resaltarías un poco su labor y cuáles crees que han sido como claves en donde estamos hoy en día? Hola, Dalia, muchísimas gracias. Hola, Gretel, Corina, Lorena, Urena. Es un placer estar aquí esta noche. Bueno, definitivamente el tema de mujeres y su lucha por el activismo es un tema apasionante, porque en la medida que tú vas estudiando, vas viendo definitivamente cómo nosotros, las mujeres de hoy, estamos encima de, como dicen, sobre hombres de gigantes, porque ha habido mujeres que Clara González, que fue la primera abogada, no podía ejercer, por ejemplo, no tenía cédula, me explico. Es decir, las dificultades que se vieron estas mujeres, a nosotros no se nos ocurre. Me recuerdo, yo tengo una nieta de 9 años que le estaba contando y yo le estaba diciendo a ella, mira Daniela, las mujeres antes no podíamos votar. Ella me decía, ¿qué? No podían votar, no podíamos salir y no podíamos hacer esto. Estaba indignada. Entonces, realmente la evolución que hemos tenido las mujeres ha sido impactante y hace poquitos años, o sea, realmente si te pones a ver la historia, pues tenemos o sea, escaso, bueno, en Panamá menos de 100 años de tener el voto, ¿no? Entonces, yo quería destacar en esta conversación, bueno, voy a contar los 5 minutos porque uno se va hablando, quería destacar en esta conversación
un periodo de la historia que quién sabe está, bueno, más nos hemos enfocado mucho en el tema de los años 20, los años 30, cuando hacen los movimientos feministas, los partidos feministas, donde estaban las mujeres sufragistas, etcétera, que yo creo que de repente Gretel puede profundizar un poquito en este tema. Yo quisiera hablar de una época que quién sabe está, porque es un poquito, es muy cerca, pero al mismo tiempo ya es lejos, que son los años 90 y que yo viví esa época, que son unos años donde realmente se hicieron, realmente fue importante para el movimiento de mujeres y lo más importante es que el tema de género ya se incluyó en la agenda pública. Porque de repente antes no es que no fuera importante, pero no estaba en la agenda pública. No era un tema de sociedad, de políticas públicas. No, la sociedad no lo veía como tal. Al mismo tiempo hubo, entonces, por ejemplo, hubo la Asamblea Nacional, se aprobaron leyes como, por ejemplo, bueno, el Código de la Familia, que fue un avance importante en muchos temas. Por ejemplo, antes, para el divorcio, había unas diferencias fundamentales entre el divorcio para una mujer, el divorcio para un hombre. Una mujer con la sola infidelidad era causal de divorcio, en la cual ella era considerada culpable. Mientras el hombre, para ser considerado culpable de infidelidad, tenía que tener una relación escandalosa, el concubinato escandaloso se llamaba, ¿no? También al mismo tiempo existía en el Código Penal una norma que establecía que cuando un hombre mataba porque una mujer era infiel, era una eximente culpabilidad. Es decir, porque se decía que, bueno, era un momento de crisis y entonces era un eximente de alguna manera, o por lo menos, no sé si un eximente como tal, pero sí era considerado como un acto que era válido en la sociedad panameña, no panameña, en la sociedad, porque eso en todos los países. Entonces, también el uso del apellido de casada, que era el de, que yo considero indigno porque no somos de nadie, entonces bueno, mi apellido es de, pero porque es mi apellido compuesto, pero no de casada. Entonces hubo en esa época, hubo personas que pusieron demandas en la Corte Suprema de Justicia, donde se declaró inconstitucionales todas esas leyes que nos hacían desiguales. Entonces, había una primera fase de la lucha, es que por lo menos fuéramos iguales frente a la ley. Entonces, y también, entonces, el Código de la Familia también empezó ya una etapa distinta donde se reconocía una desigualdad estructural y había un poquito de protección también a la mujer. Finalmente, también en esta época nacieron una serie de colectivos, el colectivo feminista Clara González, el Foro Mujer y Desarrollo en 1992, nace en 1993 el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos. Es decir, hay una serie de Fundagénero, toda una serie de colectivos, ya que viene el tema de género, el tema de violencia de género, que se forman. Y realmente que han impactado lo que consideramos hoy día lo normal, y que antes era, digamos, que hoy día, por ejemplo, la violencia de género no es socialmente aceptada, que es lo que estábamos hablando antes. Antes, hace 30 años, la violencia de género era socialmente aceptada. Entonces, el tema aquí es que, bueno, me hiciste una pregunta, perdona que un poco la confusión, me hiciste la pregunta que ¿cuáles mujeres destacaría? En esa época, pues, yo diría las diputadas que lograron, en esa época, que era Teresita de Aria, era Balbina Herrera, que fue además fue la presidenta de la Asamblea Nacional. Estaba, en esa época, bueno, estaba la doctora Villalaz, que fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia, que post-invasión, que fue, wow, o sea, una mujer en la Corte Suprema de Justicia, no fue la primera, pero sí fue muy especial porque fue del grupo de candidatos de lo que se llamaba la Corte de Lujo, ¿no? Entonces, en definitiva,
hay este grupo de mujeres que participaron en estos temas. Ahora, más adelante, voy a hablar ya del activismo político, del todo el tema de las cuotas, etcétera, etcétera, para ver cómo, cómo se ha ido modificando esto, ¿no? Y claro que en cuanto a nivel, muchísimo ha variado el tema, que contestando tu pregunta, ¿cómo ha variado el activismo político? Ha variado de 400% porque ahorita mismo se busca que la mujer participe políticamente. Antes simplemente una mujer que quería participar en política tenía que romper paradigma, luchar contra un esquema un esquema patriarcal, perdón, y tenía que romper con el apoyo familiar. O sea, era una época completamente, estoy hablando 1990, no estoy hablando 1920, estoy hablando todavía de 1990. Así que bueno, aquí los dejo para darle paso a Gretel. Creo que pasaron mis 10 minutos, mis 5 minutos. Buenísimo. Gracias por ese recuento. Creo que es interesante también resaltar esa época en específico que hablas de la década de los 90, principios de siglo. Bueno, paso a Gretel Villalaz, como mencionaba Julia. Unos pantallazos de cuáles son los logros que hemos alcanzado. Faltan aún muchos por superar. Me gustaría conocer su perspectiva. ¿Cuáles diría que son algunos de los derechos claves que hemos alcanzado a través del activismo femenino liderado por mujeres? ¿Y cuáles son algunos de los logros ahora, ya que usted lleva tiempo en el activismo y ha visto cómo se desarrolla esto, que faltan por alcanzar y cómo es unos contra otros, ¿no? Muchas gracias, Dalia. Buenas noches a todos. Buenas noches a las panelistas. Mire, en realidad el tema de los derechos que han logrado las mujeres no se han logrado, pues ahora salió esta ley y ya tenemos derechos. Es más, hoy por hoy existen muchísimas leyes, por ejemplo, Julia que va a hablar de la cuota, esa ley existe y sin embargo nunca se ha llenado. Entonces, el tema es que desafortunadamente las mujeres han luchado por siglos para que se les reconozca la igualdad. Y yo pienso que en el tema de derechos humanos, en donde tenemos los antecedentes pues, de Gumersinda Páez, de Clara González de Beringer, de todas estas mujeres que realmente no solamente tenían luz propia, sino que además se unían para trabajar en conjunto y lograr que les reconocieran a las mujeres una serie de derechos. Yo creo que tendríamos que hacer el análisis de que Panamá, como el resto del mundo, sufrió todas estas olas feministas de liderazgo, de una serie de derechos que se empezaron a luchar a nivel mundial. En la primera ola, que fue la de los años 20, pues tenemos una serie de derechos por los cuales se luchó, pero luego vino una segunda ola, que fue en la de los años 60. Y allí yo tendría que destacar, por ejemplo, el trabajo que hizo un grupo de mujeres, podemos hablar de más de 70 mujeres, muy jóvenes en esos tiempos, ni siquiera tenían 30 años, era la Unión de Ciudadanas de Panamá. Y a diferencia de que ahora vemos muchas activistas, sobre todo abogadas, yo creo que casi todas las que estamos aquí somos abogadas, en esa época las mujeres activistas eran de todas las profesiones y todas se apoyaban para lograr de manera conjunta una serie de derechos. Entonces, por ejemplo, ese grupo de la Unión de Ciudadanas de Panamá, que estaba la señora Gladys Jaén de Branham, la doctora Aura de Villalaz, estaba Marta Estela Vallarino, la doctora Dorothy Wilson, o sea, una cantidad de mujeres que las hemos escuchado, que han sido promotoras de una serie de cosas y ellas mismas en su trabajo, con su actuar, lograron una serie de cosas. Entonces, el tema del sufragio femenino
el tema del acceso universal a la educación, son derechos que se han logrado, lo mismo que la protección laboral del embarazo, el acceso a cargos públicos que tanto costó, pero que se le permite a la mujer y que ya se le permitía en los años 60 tener eso. También el derecho a libre tránsito, y comentaba a inicios de este conversatorio sobre el hecho de que a pesar de que ya la mujer tenía libre tránsito, por ejemplo, tenía su cédula de identidad y tenía también su licencia de conducir. En 1972, en plena dictadura, porque fue una época muy difícil y fue muy difícil para las mujeres, el municipio de Panamá emitió el decreto número 49 de 1972 que prohibía a las mujeres salir en la noche si no iba acompañada de un hombre. O sea, un retroceso increíble en esa época. Sin embargo, la Unión de Ciudadanas de Panamá inmediatamente interpuso un recurso de inconstitucionalidad que ganó y que echó por tierra esa libertad de las mujeres de libre tránsito. Yo pienso que también, pues, el tema, pues, de la igualdad, aunque está en papel, el hecho de que, como dice Julia, las diputadas lograron de alguna manera promover este tipo de leyes que hoy por hoy, pues, le dan igualdad a la mujer, aunque no se cumplen, sí existen, y eso ya es un avance. Entonces, pienso que es un resumen básico de los derechos que hemos alcanzado gracias a una gran cantidad de mujeres luchadoras y valientes que se atrevieron a trabajar en pro de los derechos de las mujeres. Gracias, sí. Quería ahora enfocarlo un poquito y paso a Aurena. ¿Cuáles son, en el trabajo que desempeñas en el día a día, particularmente me interesa, también trabajas con temas de la población afrodescendiente en Panamá, afropanameños. Quisiera que nos contaras un poco cuál ha sido tu experiencia en esa de los panameños y ahora como experta dentro del protocolo de San Salvador, y si puedes darnos una explicación corta de qué es el protocolo de San Salvador para que quienes estén en asistencia del webinar se enteren un poco y lo entiendan. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, de verdad agradecer el espacio, la invitación a participar con mujeres que admiro y de todas las generaciones con mucha experiencia. Realmente me siento honrada de estar aquí. También quiero empezar con una pequeña anécdota y también poner mi timer, porque sabes que los abogados hablamos mucho. Bueno, sí, cuando estaba viendo la prensa publicó lo del evento y una persona dijo, bueno, ellas no son las más representativas. Y cuando la persona comentó eso, a mí me pareció positivo, porque el que una persona diga que personas o mujeres que han participado del activismo no son representativas significa que el activismo es dinámico, que las mujeres van pasando a otras esferas donde tienen que continuar su labor, donde tienen que seguir realizando incidencia, y realmente desde esos espacios donde nosotras estamos ahora es donde se realizan las verdaderas transformaciones. También es importante para mí reconocer, como hizo Julia y también Gretel, el papel que han jugado mujeres en la historia, principalmente en mi caso de las mujeres afrodescendientes, mujeres como Thelma King, mujeres como Sara Sotillo, mujeres como, o sea, tantas mujeres, la misma Graciela Dixon, que fue magistrada, rompiendo todos los paradigmas, y presidenta también de la Corte, personas como Cecilia Moreno, bueno, muchísimas mujeres, y también tenemos una representante muy importante a nivel internacional, que es la doctora Natalia Kanen. O sea, estas mujeres realmente abrieron el camino para que mi generación y generaciones venideras puedan seguir aportando su granito de arena, que eso es al final lo que terminamos haciendo todas, haciendo nuestra pequeña contribución a las grandes transformaciones. Entonces, los principales obstáculos que yo encontré siendo secretaria, cuando fui secretaria, fue el tema de la edad. Yo creo que nosotras no abordamos mucho el tema de la discriminación que sufre la mujer en el plano laboral
por el tema de la edad. La mujer sufre discriminación cuando es muy joven o parece muy joven, y la mujer también sufre discriminación cuando ya no se ve joven. Entonces, realmente hay como un juego macabro en términos profesionales de cuándo realmente una mujer debe ocupar determinados espacios. Yo creo que eso es algo que se debe abordar y que se debe discutir para poder tratar de desmantelar esos estereotipos. Yo recuerdo que cuando dijeron que me iban a postular a mí para la secretaría, que yo no sabía que iba a quedar porque era un cargo técnico, muchas personas fueron muy francas y se opusieron porque sentían que yo me veía muy joven para el cargo, o era muy joven y que no iba a tener posibilidades de conseguir la posición. Pues bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en la secretaría, y una vez allí, los principales obstáculos que encontré fueron la fragilidad institucional, que es uno de los principales obstáculos creo que enfrentan todas las instituciones. En el caso de la secretaría no tenía, y creo que no tiene todavía, autonomía, ya que la ley 64 nació con un error, un error que espero se corrija para poder darle la fuerza institucional que necesita una institución a ese nivel, que tiene que responder a grandes demandas a nivel nacional y también una representación a nivel internacional. Lo otro también que pude percibir, bueno, y el tema de la fragilidad institucional va por el tema de falta de capacidad, de personas con capacidad técnica en la institución, falta de recursos, falta de la fortaleza para poder hacer frente a esa importante agenda. Sin embargo, gracias al respaldo y el apoyo de la sociedad civil afropanameña, realmente logramos muchísimo, hicimos los contactos necesarios, hicimos acuerdos con gobiernos locales, con el gobierno nacional, hicimos también, posicionamos el tema en la agenda internacional a nivel institucional, y yo creo que a raíz de eso se da mi participación en lo que es ahora el grupo del protocolo de San Salvador. Otra cosa también que quería compartir, que creo que es importante y difícil para cualquier mujer, es el tema de la politización de los espacios técnicos. Hay muchas mujeres que juegan un papel importante en el tema político, pero también hay mujeres que no son políticas y que juegan un papel importante en los espacios técnicos. Entonces, ¿cómo se hace esa diferencia de que las mujeres, aunque tengan presencia, tengan una opinión fuerte, puedan realizar su trabajo en espacios que son meramente técnicos? Yo creo que ese es uno de los obstáculos que yo encontré. Y el otro es un tema de, bueno, todo lo que vincula eso, ¿no? El tema de la persecución, que no necesariamente tiene que ser política. Muchas veces las mujeres no tenemos muchos espacios para poder desenvolvernos, y entramos en este conflicto entre nosotras de quién es la persona que debería estar ocupando esos espacios. Y ya para concluir, quisiera compartir que el grupo del Protocolo de San Salvador es un grupo de trabajo que se constituyó para poder impulsar el protocolo de San Salvador, que cubre los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, nosotros damos seguimiento a los avances que hacen los estados en esta materia. Tenemos más de 700 indicadores, y bueno, es un tema bastante profundo que voy a esperar poder completar en la próxima ronda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Quería ya para llevar lo que hemos hablado a algo un poco más, a ver si Corina nos puedes ayudar, Corina Rueda nos va a ayudar a hacerlo un poco más concreto. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que hoy en día aún están pendientes en cuanto a la lucha de la mujer por la igualdad? ¿Y cuáles son algunas de las políticas públicas identificadas que se han implementado, ya sea en otros países o en otras regiones, que podrían ayudar a avanzar estos derechos por conseguir? Bueno, muchas gracias por la pregunta, y también agradezco muchísimo el espacio. También me siento honrada de estar rodeada de un montón de mujeres que también respeto y admiro un montón. Y bueno, creo que tu pregunta, Dalia, se puede dividir en dos partes. La primera, yo creo que es importante entender la forma en que también usualmente se han hecho las políticas públicas, y lo que yo considero a su vez que es un obstáculo, y está relacionado a que la misma política pública, a la hora que se hace, es que se entiende o se mira que hay un ideario o una clasificación de lo que es mujer. Y yo creo que eso al final lo que trae es un problema de homogeneización de las problemáticas de las mujeres, cuando realmente las problemáticas de las mujeres son diversas, y al final las que se terminan escuchando, las que son visibles, no son del todo representativas, o no llegan a abarcar la pluralidad de problemáticas que pueden abarcar las mujeres, y esto conlleva a la
la subalternabilidad de voces o de cuerpos, como también hablaba Fanon, que él decía que los cuerpos no sienten de formas iguales. Entonces yo creo que a la hora de poder sostener políticas públicas, a la hora de crear leyes, es importante entender que existen las realidades de la mujer rural versus las necesidades de la mujer de la ciudad, y dentro de esa gama otro conjunto de necesidades que también están muy relacionadas a las posiciones que ocupan en la sociedad, a sus aspiraciones, a las necesidades, a los obstáculos que enfrentan diariamente en un sistema que definitivamente discrimina sistemáticamente a las mujeres. Y aquí yo creo que es importante también hacer la diferencia entre discriminaciones versus opresiones, porque las discriminaciones de por sí crean obstáculos, pero las opresiones son sistemáticas y son las que evitan que se hagan, por ejemplo, estos saltos cuantitativos, cuando hablamos, por ejemplo, de romper el techo de cristal, cuando hablamos de sobrepasar barreras más allá de las leyes, como mencionaba Gretel, porque podemos tener todo un conjunto de políticas públicas, de leyes, pero si realmente no se tiene una sociedad que es consciente sobre la igualdad de las mujeres, sobre estos temas de igualdad de género y conciencia de género, es muy difícil también sobrepasar estas brechas. Entonces, eso también contrae que las políticas públicas sean binarias, sean sectarias y sean universalistas, sin considerar todos estos aspectos técnicos diferenciales que pueden tener todo este tipo de problemáticas, y también esto está muy relacionado con una visión colonial, una visión sectaria que tiene el Estado sobre los cuerpos de las mujeres. Y estos controles de cuerpos, yo creo que, bueno, muy bien Foucault y también otro montón de autores han hablado sobre cómo esto se manifiesta a través de lo que llamamos este adiestramiento sobre las vidas de las personas, no solamente los autoadiestramientos, sino cómo la sociedad también amolda que esos cuerpos se adiestren. Y yo creo que bueno, yo creo que hemos ido avanzando muchísimo en tema de localización de derechos, pero en el marco panameño y yo creo que es algo que hablamos en el ámbito internacional, poder reclamar los derechos sexuales, hablar de derechos reproductivos, nuestra salud reproductiva plenamente, es algo que se encuentra en agenda. Y también algo que yo creo que es importante también entender es que cuando hablamos de políticas públicas, una cuestión es también diferenciar algo que Nancy Fraser llamaba del reconocimiento versus la redistribución. Porque si de por sí podemos tener las políticas públicas, la forma en que se distribuya el poder y el poder sea igualitario y sea compartido entre todas las personas es algo muchísimo más difícil, y es algo que requiere un tipo de desestructuralización de los mismos poderes políticos, económicos y sociales que nos rodean. Para mí un caso significativo, y creo que de repente van a hablar de eso un poco más adelante, es cuando nos hablaban de nuestra representación, cuando hablamos de representación en cualquier parte, en lo político, a través de los medios de comunicación, y esa representación, si bien puede estar ahí, podemos ver más mujeres, pero si no necesariamente están ahí tratando de redistribuir el poder para más mujeres, al final lo que vemos también es compañeras que también están ejerciendo estos poderes opresivos sobre otras. Entonces, si bien pueden ser tal vez discriminadas dentro de sus espacios, por la razón que sea, también tienen un poder de acentuar estas diferencias de accesos a otros tipos de derecho. Con esto, bueno, quiero decirte ya, bueno, para poder cerrar y pasarle la palabra a Lorena, y de repente tocaré esto un poquito más adelante, pero cuando hablamos también de la creación de políticas públicas con un enfoque de género, con un enfoque de derechos humanos, tienen que ser vistas también de una visión completa e integral. Son necesarios estos enfoques, pero también entendiendo de que no existe solamente un tipo de mujer, y que obviamente necesitamos sobrepasar estos límites para que las políticas públicas lleguen a todos y todas por igual. A la misma forma de entender que hay efectos diferenciales que no van a impactar de la misma forma en los diferentes grupos sociales, y también si los distribuimos por edad, por geografía. Y al final yo creo que bueno, un problema que de repente tenemos en la sociedad en general, no solamente en Panamá, yo creo que en América Latina, es que tendemos de ver a las leyes y a los derechos humanos como un catálogo en el que simplemente se le va haciendo un check sin realmente tomar en cuenta indicadores necesarios para poder saber si estos derechos están siendo ejercidos por los ciudadanos y ciudadanas de una región, y tampoco consideran cuerpos que se escapan dentro de esta visión de ciudadano-ciudadana, porque también existen personas migrantes, existen personas
personas LGBT, que no se les considera ciudadanos porque se les quita derechos, y que Lorena lo va a explicar muchísimo mejor. Por más de que existan leyes de inclusión, al final lo que vemos es de que se tokenizan a ciertos grupos sociales, se tokenizan a las personas indígenas, a las personas afrodescendientes, y se ve muy bien en una foto, pero al final esa inclusión no es real y es solamente una alegoría. Y bueno, ya con eso termino. Gracias, Corina. Sí, quiero pasar y darle la palabra a Lorena Arosemena, tanto por tu perspectiva dentro del trabajo que haces dentro de Fundación Iguales y como cofundadora de Diversa, pero también como, me atrevo a decir que una de las más jóvenes del panel, también como cuál es tu perspectiva en cuanto al activismo femenino que has en el que naciste, así como yo, que ya nací en un Panamá que tiene muchos derechos ya ganados. ¿Cuáles son algunas de esas mujeres que tú escuchas y dices, o sea, admiras la labor que han hecho o que te inspiran a seguir buscando los distintos derechos que sientes que hacen falta para los tipos de mujeres que hay en Panamá? Hola, buenas noches a todas, todos y todas. Antes que nada, antes de comenzar, agradecer también la invitación de participar en el panel con mujeres que admiro y respeto muchísimo. Yo estaba súper emocionada y tanto como compartir como también de aprender, ¿no? Y de escucharlas a cada una de ellas. Y bueno, probablemente sea una de las más jóvenes del panel, pero ¿qué te puedo decir? Definitivamente en este momento sí ya se han dado varias luchas, hemos ganado varios espacios y derechos, pero todavía hace falta, ¿no? Y está ese relevo generacional que sigue, que continúa con las distintas luchas que todavía nos faltan por ganar. Pero a la vez, o sea, pensando en mujeres, ¿no? Que nos han antecedido y hace, o sea, en décadas y hace poco, por lo menos, por supuesto que las admiro a todas, pero reflexionando un poco, ¿no? Me puse a pensar, por lo menos cuando empecé mis años universitarios, que empecé a las clases de ciencias políticas, cuando hablaban de referentes políticos, prácticamente nunca mencionaban a una mujer. Y yo tenía esa duda grande y ojo, no cuestionando que mi profesor no supiera, sino que en verdad no le daban esa visibilidad a las tantas mujeres políticas que han existido y existen, ¿no? Entonces, para ese entonces estaba yo dando mis primeros pasos dentro del mundo del feminismo y yo quería genuinamente aprender y dije, vamos, tienen que existir mujeres en la historia, ¿no? De políticas, feministas y todo lo demás, y tienen que, por supuesto, existir en Panamá. Y me encontré investigando todo lo demás, que no, de nuevo no los aprendimos en clase, discutiendo con otras amigas feministas, con Clara González, ¿no? Entonces, siendo la primera abogada de Panamá, y también fundadora del grupo feminista Renovación, creo que era, si no me equivoco, y el Partido Nacional Feminista y todo lo demás, me puso a pensar, me inspiró demasiado pensando y digo, wow, o sea, si ahora la palabra feminismo, la gente pone cara, como que lo rechazan, no me puedo ni imaginar cómo era antes, ¿no? Y todas esas adversidades las que tuvo que pasar, considerando el contexto histórico y social de aquel entonces. Dentro a medida que fui avanzando en mis años universitarios, por supuesto, como que siempre trataba de traer a colación el tema cómo hablamos bastante y fluidamente de hombres políticos, pero las mujeres políticas, activistas en Panamá como que pasan a segundo plano, no las mencionan. Entonces esa es una de mis preocupaciones y de mis peleas en clase, así como también admiro, respeto muchísimo a toda la labor que hizo la doctora Rosa María Britton, ¿no? Por un tema tan sensitivo como lo es, y tristemente sigue siendo la ley de educación sexual integral, ¿no? Que todavía
vemos cómo sigue siendo un tema tabú y cómo, por lo menos haciendo el tema sensitivo que es, ¿no? Aún así, me acuerdo o sea, tuve la oportunidad de conocer a la doctora Rosa María Britton, de hecho, en un Pride, el primero que se hizo en Avenida Balboa, que cuando la vi, yo casi me desmayo de la emoción y dije, wow, tengo que conocerla, tengo que tomarme una foto con ella y hacerle como que muchas preguntas, y súper, súper amable. Por supuesto, las historias que me contaba mi familia, las mujeres de mi familia, de ella, cómo la caracterizaba de decir las cosas sin filtro, sin pepitas en la lengua, ¿no? Y siempre con un tino admirable. Y que también, por supuesto, o sea, conociendo a la mujer activista que fue Rosa María Britton, y como un ejemplo para la sociedad panameña, también conocerla a través de, o sea, también conozco a la hija, a la doctora Gabriel Britton, a quien también admiro muchísimo toda su labor que hace en la ciencia y cómo deja en alto a las mujeres panameñas internacionalmente, y su lucha feminista, y compartir, o sea, cómo ella me compartió, porque es amiga, las historias de su madre, ¿no? Que no todos conocen, y como que todavía admirar muchísimo más todo lo que hizo Rosa María, la doctora Rosa María Britton. Entonces son mujeres que yo admiro y bastante, y que las tengo como modelo a seguir. Si acaso estaba yo contándome los 5 minutos también. Mil gracias. Quiero volver a Corina para enfocar un poquito la conversación. Creo que es inevitable que busquemos entender de esto que estamos hablando en el contexto de la pandemia. Sé que alguna de tu investigación ha estado girando en torno a esto. Cómo la pandemia, si hay algo que la pandemia ha sido evidenciadora. Entonces, ¿cómo ha evidenciado la pandemia las carencias en materia de derechos de la mujer que hay en Panamá? ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Qué cosas hemos visto? Por ejemplo, que tenemos los datos de femicidios, 2000, o sea ¿cuáles son algunos de ellos que sacar a la luz con el tema de la pandemia? Espero haberte escuchado bien, Dalia, porque creo que en unas partecitas se cortó un poquito, pero creo que sí te entendí toda la pregunta. Bueno, si me pongo a contarte todo lo que investigamos en este paper, hicimos justamente un paper hablando justamente de los efectos diferenciales en las mujeres en el trabajo productivo y reproductivo, y se hizo en conjunto con el CIEPS. También yo estaba por parte de la London School of Economics, que era la universidad donde estaba estudiando, y la doctora Nelva Reyes estaba por parte del CIEPS. Entonces, en ese paper conjunto que hicimos 4 investigadoras, bueno, era larguísimo, al final nos tocó reducirlo porque no podíamos meter todas las cosas que habíamos encontrado, pero para poder mencionarte un par de cosas muy encima en el tiempo que tengo es, primero, que existe una recarga laboral y también recarga de labores de cuidado. Sobre todo porque a la hora de que se comienza a hacer el teletrabajo impacta enormemente a las mujeres que también tienen niños y también estaban en este traslape entre llevar a cabo una vida profesional y también llevar a cabo una vida de familia, cumplir con todas estas labores reproductivas, el trabajo de cuidado tanto pago como no pago. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, el tema de las trabajadoras domésticas, la falta de protecciones, cómo se registraron diversos abusos a trabajadoras domésticas, eso sería hacer una investigación completa nada más sobre ese tema, y también darnos cuenta de lo desprotegidas que también se encuentran ante la ley por la falta de
por la falta de contratos, porque la ley permite contratos no verbales, y justamente esto es lo que abre la puerta a que existan muchísimas arbitrariedades también con las condiciones en las que ellas viven y las condiciones con las que se desenvuelven. En los trabajos de cuidados no pagos vemos también que en el caso sobre todo de las mujeres que perdieron sus trabajos, tenemos que entender que en Panamá es un país de servicios, y la mayor parte de los servicios, estos terciarios, lo ejercen en su mayor porcentaje mujeres, y estas son las que se ven mayormente afectadas a la hora de los recortes de personal a través de las leyes que el mismo gobierno pasó para que para que no se les estuviese pagando. Entonces vemos de que no solamente no es que no se les pagaba, sino que también ellas estaban sosteniendo todo el resto de la vida dentro de sus casas, la educación de los hijos, los cuidados, las tareas domésticas, y todas estas recargas que al final conllevan a un montón de situaciones de salud, de estrés, que tampoco pueden ser atendidas completamente por un sistema de salud deteriorado que en ese momento estaba en colapso total por el tema del COVID. Adicionalmente, las medidas binarias que estableció el gobierno de división de días algo que a mí me llamó muchísimo la atención, es que los días en que salían hombres se realizaban, o sea, por ejemplo, por cada hombre versus cada mujer, los hombres realizaban compras más grandes. O sea, ahí tú te das cuenta de la diferencia de poder económico y adquisitivo, pero en cambio, el Día de las Mujeres habían más compras, había más cantidad de personas comprando dentro de los supermercados, y también las mujeres que van comprando por el día, y toda esta labor de subsistencia familiar continua. Y, por ejemplo, obviamente lo que ocurrió con la población trans, que se vio completamente afectada por estas medidas de separación de hombres y de mujeres, y que se encontraron dentro de un loophole de un Estado que no les reconoce y no se les ve ni siquiera como humanos. Entonces se enfatizó este tema de la discriminación, de violaciones de derechos humanos, abuso policial. Y también ocurrió que específicamente con mujeres rurales, mujeres que no viven específicamente dentro de una ciudad, así que por si a nosotros se nos era difícil 2 horas para poder llegar a un supermercado, en muchas áreas rurales no estaban pasando buses, tampoco había suficiente cantidad de taxis, la cantidad de tiempo que te demoraba llegar a una cabecera provincia de repente para hacer un solo trámite, todas estas cuestiones se devaluaron en las vidas de las mujeres, también considerando que la mayor cantidad de salvoconductos lo tuviesen hombres. Y lo que realmente tú me estabas mencionando sobre el tema de los femicidios, de los abusos y demás, a mí me llamó muchísimo la atención que parte de las declaraciones que dio la policía cuando se vieron una disminución en las denuncias, no jamás se pensó que era porque 2 horas era muy poco tiempo para poder ir a poner una denuncia, jamás se pensó que no se había hecho promoción de las líneas de apoyo del INAMO y de ningún otro centro, sino de que se supuso de que definitivamente Panamá la estaba votando y no estaba ocurriendo violencia de género, cuando realmente ocurrió todo lo contrario, y eso se vio evidenciado después cuando comenzamos a ver las cifras de femicidios, cuando vemos las cifras de abuso sexual, las cifras de niñas embarazadas. Incluso vemos, por ejemplo, de que con todo y que había restricciones, hubo un 71% de menos diagnósticos de VIH y de ITS, lo cual al final se ven mucho más perjudicadas las mujeres, los niños, niñas y personas en comunidades indígenas que no tienen accesos completos a estos, ni a tratamientos y a un sistema de salud integral. Yo creo que esto, como para mencionarte a poca escala un poco de las cuestiones de que encontramos entre los 3 papers que hemos escrito. Les recomiendo que cuando salgan los lean, se los vamos a compartir, pero esto es como a grosso modo lo que pasó en Panamá. Y yo creo que a mí lo que más me impacta de todo esto es la respuesta realmente que hubo de parte del gobierno. Yo creo que se tuvo en todo el momento una visión muy limitada de lo que ocurría en la sociedad, muy romantizada sobre cómo el panameño se supera en vez de atender problemas sociales enraigados en toda la sociedad. Entonces yo creo que es algo que va a una escala muchísimo mayor, y lo atendemos como pequeñas curitas, tal como lo del caso del CENIAF.
Claro, gracias, Corina. Antes de pasar a Lorena para que nos hables un poquito desde tu perspectiva, quería invitar a quienes nos estén escuchando, si tienen alguna pregunta para alguna de las panelistas o para en general el panel, la pueden mandar al chat el webinar, o si lo están viendo por Facebook. Lorena, para que nos des un poquito el enfoque actual, cuáles son los enfoques modernos del activismo por los derechos de la mujer, en particular de forma interseccional, tú que trabajas en Congan, que buscan avanzar los derechos de la población LGBTIQ+, ¿cuáles son estos, qué papel juegan las mujeres dentro de estas instituciones o estas fundaciones, y cuáles son algunas de esas luchas que todavía se están avanzando desde tu perspectiva? Ok, y bueno, por si acaso me avisan si se me congela la pantalla, porque ya me salió que mi internet anda más o menos. Bueno, yo creo que para abarcar este tema, o sea, son distintas los retos que enfrentamos las mujeres que formamos parte de la comunidad LGBTIQ+, sobre todo viviendo en un país tan homofóbico, tan lesbofóbico, tan bifóbico, tan machista, ¿no? Y también viéndolo desde una perspectiva interseccional, ¿no? Las realidades de cada una y las dificultades que pueden enfrentar, también versus los privilegios que podemos tener, ¿no? Teniendo todo eso presente, yo quisiera, de todos los que hay, yo creo que uno de los que todavía seguimos luchando, es la parte de visibilidad. Las mujeres, bueno, en mi caso, yo soy una mujer lesbiana, las mujeres lesbianas, y bueno, soy activista, sufrimos doble discriminación, ¿no? Por ser mujer y por ser lesbiana. Entonces, siempre, o sea, siempre, constantemente hemos estado invisibilizadas y en la lucha constante de crear como que espacios, ¿no? Donde podamos compartir, donde podamos hacer comunidad, donde podamos hacer incidencia política, y siempre está la constante de invalidarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, viendo el rol que podemos ocupar en los espacios públicos y cómo constantemente se pone en tela de duda nuestra orientación sexual. En mi caso me ha pasado constantemente que, por más de que digo que soy lesbiana, siempre es como que no te ves lesbiana o no pareces lesbiana, segura que eres lesbiana. Entonces son estas cosas que personas heterosexuales no pasan, nadie les cuestiona su sexualidad. Entonces nosotros, por lo menos especialmente de hombres que a cada rato tratan como que de reforzar no sé, su ego todo macho, y que segura que eres lesbiana, probablemente todavía, a lo mejor no has estado con el hombre ideal, una cosa así, y pasa constantemente. Entonces lo que te lleva, mi experiencia ha sido prácticamente salir del closet todos los días. O sea, sí, como activista, me llevo a la responsabilidad de hacer docencia en el tema, pero a la vez no deja de ser un tipo de violencia, ¿no? Donde constantemente ponen en duda tu sexualidad y de cierta manera tu dignidad humana. Entonces también están todos estos tipos, los diversos tipos que sufrir una mujer activista lesbiana, mujeres lesbianas, perdón, y por lo menos algo dentro de los estereotipos, ¿no? Y son como que estereotipos binarios que van dentro de una mujer, como diría, con una expresión masculina y una expresión femenina, y ya está, cuando en verdad hay una diversidad de expresiones que no van amarradas a tu orientación sexual. Entonces, siempre andan diciendo que, por poner un ejemplo, una mujer de cabello corto automáticamente asumen que es lesbiana, o una mujer en camisa de cuadros con botas, bueno, rayos. O sea, usualmente pasa, en mi caso sí soy lesbiana, pero, o sea, están los estereotipos, ¿no? Y lo nocivos que son. También yo creo que llevar de eso al tema, por lo menos mi experiencia siendo una mujer lesbiana activista en Panamá,
el tema de seguridad, ¿no? Y los tipos de violencia que hemos sufrido, que sufrimos actualmente, por lo menos a traer a manera de anécdota, para el tiempo de las reformas, para cuando se estaba luchando las reformas constitucionales en 2019, si no me equivoco, octubre de 2019, que estaban las protestas afuera de la asamblea, como manera de visibilizarnos, porque hay como un concepto de que las lesbianas no existen en Panamá, tristemente. Yo hice una pancarta, ¿no? Y un poquito como que subida, como para llamar la atención, una manera de esto, como que hacer el énfasis, pero dentro como que de la jerga local, por así decirlo, escribí en la pancarta, las cuecas también luchamos, ¿no? Y aquí estábamos y tenía mi t-shirt de iguales y todo lo demás, y lo subí a Twitter, ¿no? Con mi tweet y todo, que estamos aquí luchando por las protestas, no sé qué. Yo no esperé que esto se hiciera viral. Honestamente, no pensé que se iba a hacer viral. Y fue súper viral. Tristemente, ciertas personas y ciertas personas con una plataforma muy grande le tomaron un screenshot a mi tweet, a mi foto, mejor dicho, y tergiversaron totalmente lo que se está buscando. Creo que a raíz de eso todavía se hizo más viral y lo compartieron en otras páginas de redes sociales. Y estaba mi foto con mi pancarta. Y tanto vinieron a mi cuenta en Twitter como en las otras plataformas, las otras páginas de redes sociales, y no dejaba de recibir amenazas de violarme, porque querían corregir hombres constantemente, que donde me vieran en la calle, que me preparara, cosas así, y una y otra vez, sufriendo ese tipo de violencia, yo quedé asustada, por supuesto. De hecho, IPANDETEC hizo un estudio que lo pueden chequear, donde el tipo específico de violencia que sufren las mujeres que forman parte de la comunidad LGBTIQ, que lo voy a compartir a mí al final, si quieren, que es difícil, ¿no? Y entonces yo como mujer lesbiana también, o sea, formando parte de la comunidad LGBTIQ+, en Panamá, donde también nos fallan nuestras instituciones, me dijeron, ¿por qué no vas a la policía y pones una denuncia? La policía que es machista y es homofóbica. Yo voy a ir, yo no me siento segura, por supuesto, a mí me da pánico. Tenemos el caso, no sé si recuerdan, el año pasado, donde 2 policías se llevaron una pareja de chicas que estaban en su carro arbitrariamente por horas, y donde la policía ni siquiera se disculpó, solamente sacó un comunicado vacío de los tantos que sacan cada vez que hay abuso policial. Entonces, yo creo que esos son los retos que tenemos, que enfrentamos dentro, las mujeres que formamos parte de la comunidad LGBTIQ y que también somos activistas y que debemos cambiar, ¿no? O sea, nuestra visibilidad y nuestra seguridad son importantes y no deben pasar a segundo plano. Gracias, Lorena, por esto, sí. Quería pasar a Aurena de nuevo para que nos cuentes un poquito cuáles son algunos de los avances que ha hecho Panamá, o que por lo menos Panamá está proyectando en cuanto a su participación en la OEA y en avances de igualdad de género, en igualdad de derechos de la mujer, en igualdad de oportunidades. ¿Cuál es, desde tu perspectiva y que has estado de cómo ha avanzado Panamá? ¿Cuáles son algunas de esas cosas claves que podrías destacar? Bueno, sí, efectivamente se han dado avances importantes. Panamá ha hecho avances importantes. Y quiero pensarlo en una forma como país. En las últimas administraciones o los últimos gobiernos que han estado, se han hecho avances importantes. Panamá tiene una postura bastante relevante en el tema de empujar las agendas en términos de la lucha contra la discriminación de todo tipo. En semanas pasadas se hizo un anuncio de que Panamá va a ratificar la Convención contra todo tipo de discriminación.
bueno, contra racismo y forma de discriminaciones conexas, se va a ratificar, y otra convención todavía hace falta, la de todo tipo de discriminación, que impacta a todos los grupos, sin ningún tipo de exclusión. Pero quiero resaltar un avance fundamental. El hecho de que tengamos a una embajadora mujer, en la OEA es un paso importante, es un paso importante. El hecho de que en este momento, y sin desmeritar el papel que juegan los hombres en materia diplomática, yo creo que todos somos capaces de hacer un papel importante, pero es importante visibilizar el rol de la mujer, la capacidad que tiene la mujer de manejar estos temas. Tenemos a una canciller también mujer en la actualidad, y eso impacta el papel de Panamá a todos los niveles. Otro tema que es importante, ahora mismo tenemos a la secretaria, las últimas 2 secretarias de Acceso, Derechos y Equidad de la OEA han sido panameñas. La última es María Inés Plata, quien está a cargo en la actualidad, y que efectivamente el grupo al cual yo pertenezco trabaja con la secretaría, y yo creo que Panamá tiene la oportunidad de hacer esta mancuerna y empujar las diferentes agendas. Siento que en ese posicionamiento que ha tenido Panamá en la OEA también va a ayudar. Yo creo que no solamente es una cuestión de posicionarnos, sino también de servir como referentes y como un país que puede ser ejemplar en materia de buenas prácticas a otros países. Eso es fundamental para las personas que están representando al país, no solamente en la OEA, sino también en otros organismos internacionales. El que Panamá pueda dar el ejemplo de estar dentro, yo creo que tiene toda la capacidad y la voluntad para hacerlo. Siento que eso es fundamental. También quisiera compartir que fuera de esto que comenté, y que siento que Panamá tiene la intención y la voluntad de honrar los acuerdos, ratificar los convenios internacionales que hacen falta para posicionar la agenda y la lucha contra la discriminación y la desigualdad, que nosotros sabemos que Panamá lamentablemente ocupa una posición importante a nivel internacional en términos de desigualdad, y ojalá que en los próximos años esto se pueda transformar de forma positiva para nuestro país. También quisiera ahondar un poquito, Dalia, sobre el tema de el grupo. O sea, yo me siento honrada de pertenecer a este grupo de expertos. Yo nunca pensé que iba a ser experta. Eso es una cosa que quiero compartir, jamás. Y me emociona hasta un poquito de decir esto, porque este logro que hace Panamá, que hace el país, de poder tomar o lograr un espacio en este grupo de expertos que evalúan el desempeño de los países en el respeto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es fundamental. Y algo importante de esto, que aprovecho para agradecer a Noris, Alderson, a Roberto Rojas, a muchas personas, tanto de la OEA como que querían visibilizar esa diversidad que existe en América Latina. El tener a una mujer afrodescendiente en este grupo de expertos es importante. Obviamente que yo no fui seleccionada por ser afrodescendiente, pero eso juega un papel, hace un cambio, rompe un paradigma y permite que los expertos puedan hacer abordajes más integrales en materia de las recomendaciones que se hacen a los estados, no solamente sobre las poblaciones afrodescendientes, sino también sobre las poblaciones indígenas y otros grupos que han sido históricamente excluidos y se le han vulnerado sus derechos. Entonces siento que eso es positivo, han habido avances, y ojalá que sigamos teniendo muchas más cancilleres mujeres, muchas más embajadores, tanto en la OEA como en las Naciones Unidas, para poder de alguna manera demostrar que las mujeres somos capaces de lograr las transformaciones, seguir logrando transformaciones. Y no quiero terminar sin decir esto. O sea, me gustó mucho lo que planteaba Corina y también lo que plantea Lorena sobre el tema de esta interseccionalidad. O sea, y yo tengo que hablarlo por la mujer afro. O sea, la mujer afro vive y experimenta una interseccionalidad bastante particular que la afecta. En mi caso, yo soy una mujer que vengo de Colón, me eduqué en Panamá, me convertí en abogada, luego hice una maestría en España, y yo sigo experimentando por parte, por lo menos, de las unidades policiales, la misma discriminación, como que yo nunca hubiese decidido hacer ningún cambio en mi vida personal. Porque a veces la gente dice, no, esta persona se ve sospechosa, pero no importa dónde yo iba, no importa qué título yo tengo, como mujer afrodescendiente, de alguna manera la sociedad siempre va a seguir, ojalá que eso cambie, ¿no? Pero aún sigo experimentando este tipo de discriminación, y no es por victimizarme,
sino que es importante hablar de nuestras realidades y es importante llamar las cosas por sus nombres. Y para hacer estas transformaciones no va a ser suficiente con la lucha de los afrodescendientes. La lucha de las transformaciones, la lucha contra la desigualdad requiere del hombre, de la mujer, de los jóvenes, de los mayores, requiere que todos participemos de esas transformaciones, de la comunidad LGBTIQ+. También es importante que todos los sectores participemos y ojalá que Panamá pueda ir avanzando en este diálogo abierto y asertivo. Gracias. Mil gracias, Urena, por compartir. Quería pasar, ahorita nos has dado como, al principio de tu respuesta nos diste como un pantallazo regional de cómo un poquito temas que vemos que todavía están, que nos faltan, y lo mencionaste. ¿Aló? Aló, se corta un poquito. Ahora sí. Ahora, un poquito mejor. Sí, ahora repítelo, por favor, que creo que no te escuchamos. No sé si soy yo solamente o somos todas. Todas. Sí, ok. Yo creo que es una perspectiva política de cómo ha evolucionado el activismo político para integrar a las mujeres y cómo las mujeres se han hecho con esos espacios, y un poquito de cómo Dalia, no te escuchamos. La verdad que no te escuchamos nada. visualizas el futuro del activismo por los derechos de la mujer dentro de la política. Creo que la pregunta iba para Julia, pero Dalia se estaba cortando. Se cortó. Esa pregunta no para mí, Dalia. Contesto un poco el tema. Bueno, ok, la pregunta es la siguiente. Escuchando esto sobre el tema de la problemática, hablando del tema sobre la problemática actual y sus posibles soluciones, agradecemos nos brinde su opinión al respecto desde una perspectiva política. ¿Cómo ha evolucionado el activismo político para integrar a las mujeres en sus filas? ¿Cómo visualiza el futuro del activismo por los derechos de la mujer? Bueno, primero que me ha impactado pues la experiencia de Lorena, de Urena, las experiencias personales y además este tema de la interseccionalidad es fundamental en la lucha de la mujer y bueno, la lucha de género, porque realmente a veces pensamos, y eso que quería pues traer a colación, pensamos que la lucha de la mujer es una sola mujer, cuando hay múltiples mujeres, múltiples formas, así como hay múltiples hombres, muchas situaciones totalmente distintas, y se tiene que, y por eso que inclusive la ONU, ONU Mujeres ha dicho que hay diferentes techos, está el techo cristal, la escalera, no recuerdo las categorías, pero según el tipo, según donde estás en tu escala profesional, en tu escala de educación, etcétera. Y hay que tomar toda esta, porque las políticas públicas tienen que estar dirigidas, no pueden ser genéricas. Pero entonces sobre eso mismo es lo que quiero hablar, que justamente, quién sabe, cuando en los años, el primer feminismo era lograr la igualdad de derechos, que por lo menos frente a la ley fuéramos iguales, ¿ok? Luego viene Beijing, y con Beijing en el 95 se empieza a decir, las mujeres tenemos que tomar posesión o sea, estar en los puestos de toma de decisión, porque mientras nosotros no estemos en los puestos de toma de decisión, por más que haya igualdad, no vamos a ser iguales nunca. Y no vamos a tener, y necesitamos el poder. Y por eso que cambia la lucha del feminismo hacia la búsqueda de que la mujer esté en posiciones de tomar decisiones. Y por eso, bueno, hay toda una serie de normas. A partir de Beijing
empieza el tema de las cuotas, porque se dan cuenta que la lucha de la igualdad viene en el 95. El tema de la igualdad no se va a hacer porque, por obra y gracia de la voluntad de las mujeres y porque al hombre no les interesa, porque obviamente para un hombre, no estoy hablando de un hombre en particular, para que no se nos tome personal, sino estoy hablando de un sistema patriarcal que definitivamente nos quiere mantener donde estamos porque es más cómodo, es simplemente más cómodo, no es un tema ni siquiera. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo en este país, entonces, digamos, el feminismo que yo viví en mi primera juventud, entonces, era un feminismo que buscaba la igualdad de derechos, que hablaba que las mujeres, es más, se veía a la mujer como que éramos igual a los hombres, inclusive, entonces, luego, con el pasar del tiempo, he dicho, no, es que nosotros no somos igual a los hombres, somos diferentes, tenemos diferentes formas de pensar, somos más, hemos visto todas las investigaciones científicas, nuestro cerebro, hablamos diferente, vivimos diferente, y esa diferencia la tenemos que amar y la tenemos que tomar para nosotros, entonces es otra visión completamente diferente, porque antes las mujeres cuando ejercían el poder, querían ejercer el poder como hombres, y nosotros las mujeres ejercemos el poder como mujeres, y eso se tiene que reivindicar. Entonces yo recuerdo, pero lo recuerdo de verdad, yo creo que el momento exacto donde realmente en Panamá se empieza a polarizar de manera importante todo el tema de género es cuando hubo la ley, cuando hubo la primera propuesta o intento de derecho sexual y reproductivo en la época de Torrijos, que fue el año, no sé, 2005-2006. Yo me quedé impactada y dice, ¿por qué la gente está en contra de la ley de los derechos sexuales y reproductivos? ¿Por qué está en contra de eso? En mi cabeza no me cabía. Y claro, porque una mujer educada, una mujer que entiende sus derechos, una mujer que dice no, eso rompe los paradigmas del machismo. Entonces, por supuesto que el sistema no quiere que eso suceda. Entonces realmente, esa ha sido la evolución de esta época. Ahora, en cuanto al digamos, como activista política, el tema de Beijing ha dado, digamos que ha sido un rompimiento fundamental, importante, porque nos dicen, mujeres, busquemos el poder. Ya dejemos de estar, porque somos miembros de los partidos políticos y hacíamos los sandwichitos. Pregúntale a Teresita de Aya todas las historias que tienen que hacer los sandwichitos. No, participemos en política. Nosotros seamos las protagonistas. Entonces, ese protagonismo es lo que nos dio Beijing. Y entonces, ese protagonismo se transfirió en Panamá en una ley, en toda la ley de cuota. Leyes de cuota que a trompicones hemos podido llegar. En verdad no la tenemos. A mí ese tema me molesta. Ese tema a mí personalmente me sofoca, o sea, realmente me molesta, porque tenemos una ley de cuota del 30% de 1997 y nos ufanamos de ley de cuota, como decía Corina, que no sirve para nada, que es cosmética, porque es una ley de cuota que dice que no es obligatoria. Luego hace una ley de cuota en el 2012 del 50%, pero tampoco es obligatoria. Porque las mujeres, la Secretaría de las Mujeres tenemos que firmar, entonces la presión que hay, el poco poder que tiene la Secretaría de las Mujeres en los partidos, obviamente firmamos, porque va a decir, no va que por tu culpa es que el partido no va a tener candidatos. Entonces imagínense la presión que tiene sobre la Secretaría de las Mujeres. Luego, en el 2019, sigue el mismo sistema, pero ahora tenemos la posibilidad de que sea hombre y mujer, pero con la salida de la vía de escape de la firma de la Secretaría de las Mujeres que certifica que no hay suficientes mujeres, para los que no se sabe la normativa. Ahora, quiero decirle, desde el 2010, en la reforma que se trató en el 2010, se trató de poner obligatoria y que no hubiese esa válvula de escape. No se aprobó en la Asamblea Legislativa. Ahora esta nueva propuesta que acaba de presentar el Tribunal Electoral, también se eliminó la vía de escape y la Secretaría de las Mujeres no tiene que certificar nada. 50% o 50%. Entonces, pero en verdad son falacias porque al final, son falacias porque no se bloqueó la lista no está bloqueada. Entonces al final, pues es selectiva y mientras sea selectiva, la gente bueno, digamos que va a haber más candidatas mujeres y va a haber más opciones, digamos que hemos ido pasando, pero cada pasito, cada logro es una lucha.
Y encima nos tratan de locas, nos tratan de exageradas. Bueno, esos los chistes, creo que todo el mundo se los conoce, pero realmente ser mujer de cualquier raza, de cualquier estatus social, de lo que sea, es difícil. Y de cualquier edad. El tema de la edad. Yo recuerdo como si fuera de cuando yo era abogada recién graduada, básicamente, y así blanquita, con los ojos claros, yo decía, vete a tu casa, no sé, a jugar a las muñecas. ¿Me explico? O sea, la discriminación viene en todos los colores también. Porque entonces yo recuerdo como el día de hoy que estaba yo era asesora de la Universidad de Panamá y había que hacer un reglamento. Y ese reglamento lo presenté y estaban todos los representantes de la universidad, por supuesto, todos hombres. Y entonces viene el reglamento y parece que no le gustó a los representantes, qué sé yo. Entonces viene un director académico y dijo, no, no se preocupe, ese no es el que se va a aprobar. ¿Y cuál se aprobó? El que yo hice. Pero como yo era una niña ridícula, blanquita y jovencita, entonces lo que yo hablara no era relevante. Entonces, esa discriminación la tenemos que entonces tenemos que romper continuamente con eso cada vez que abrimos la boca, cada vez que vivimos el día a día, cada vez, o sea, realmente es un poquito agotador, pero bueno, eso es lo que nos ha tocado. Y entonces, para terminar, entonces básicamente, ya ni me acuerdo dónde estaba bueno, ¿cómo visualiza el futuro del activismo por los derechos de las mujeres? Bueno, realmente con eso iba a terminar. Lo que me anima a seguir, lo que me anima es saber que atrás hubo conquista. Yo soy un eslabón en esa conquista. Y mi visión es que no se hable del tema. Mi visión es que no haya tema, que no haya tema, que seamos de verdad, que nos consideren iguales. Ojalá mi nieta, mi bisnieta lo logre. Para cerrar, que empecé con mi nieta y cierro con mi nieta, me dijo que la cuarta cosa que ella quería hacer en su vida, aparte de ser astronauta, aparte de ser científica, la tercera no me acuerdo, pero la cuarta ella dijo que iba a lograr que en la NFL pudieran jugar mujeres. Entonces, esa es su preocupación, porque, bueno, por supuesto, al papá le gusta el fútbol americano. Entonces, ella me dice que a ella le parece totalmente injusto eso. Entonces, una niña de 9 años con esa preocupación. Yo a los 9 años ni me preocupaba del tema. Entonces, hay futuro gracias al trabajo de todo lo que han expresado Corina, Lorena, Urena y, por supuesto, Gretel y lo que estamos haciendo hoy día. Así que muchísimas gracias. Gracias, Julia, y disculpen que tuve problemas de conexión. Ya estoy desde mi celular, por eso me veo así en vertical. Y bueno, para cerrar la ronda de preguntas dirigidas específicamente, quiero que Gretel cierre y nos cuente un poco. Me hemos tratado como varios temas, unos muy relevantes de ahora, muchos que han venido desde años antes, y quiero como su perspectiva, nos contaba cómo ha crecido rodeada de mujeres activistas, que esta era la realidad en la que se desenvolvió y en la que creció y se volvió una mujer profesional. ¿Qué piensa al escuchar a las nuevas generaciones de mujeres activistas y qué mensajes les brindaría a ellas y, bueno, al público en general que nos está escuchando para como continuar esa lucha y, como decía Julia, volverse como un eslabón en ese gran engranaje de activismo femenino? Sí, bueno, la verdad es que es un poco difícil, pero lo que ha señalado Ureña, Lorena, Julia y especialmente Corina con los papers que se han hecho ahora con la pandemia, en donde se ha visibilizado, a pesar de que de alguna manera lo han ocultado, pero en realidad se ha visibilizado los problemas que tienen las mujeres y que yo pienso que ha habido un retroceso increíble para la mujer con la pandemia. Yo pienso que por un lado hay que seguir luchando para lograr que se cumplan todas esas leyes que ya se han logrado aprobar, que ya le están dando a la mujer una serie de derechos para la igualdad de género, de acceso a todo lo que son puestos públicos. Lo mismo que hay que seguir luchando para que de alguna manera se promueva el fin de la pornografía, de la prostitución,
de la violencia contra la mujer, que lo vivimos todos los días y a cada momento, y que pienso que hay que seguir luchando fervientemente contra eso. Lo mismo, pues, el fin de la discriminación sexual en todos los ámbitos, sobre todo en el laboral. Y yo creo que, por otro lado, hay que, de alguna manera, establecer sinergias. Allí una persona preguntaba, por ejemplo, cómo se podía dar la participación ciudadana feminista, no siendo abogados, y yo pienso, y por eso comentaba y daba el ejemplo de la Unión de Ciudadanas de Panamá, donde la mayoría eran mujeres de otras profesiones, pero que enriquecían enormemente todo lo que ellas publicaron. Quiero decirles que semanalmente ellas tenían, por ejemplo, programas de educación en la radio, tenían programas en la televisión, escribían todas las semanas de manera sistemática, permanente en los periódicos. ¿Por qué? Porque querían llegar a todas las personas. Entonces, de alguna manera, el tema de que se establezcan sinergias con otras organizaciones para que la mujer realmente logre que se permee todo esto de los derechos de la mujer. Y sobre todo, yo creo que hay que, por un lado, no quedarse en el activismo online. Hay que, de alguna manera, educar offline para acabar con la desigualdad. Hay que, sobre todo, no es pensar que voy a educar a las mujeres, no, hay que educar a todos, a los niños, a los jóvenes, a los hombres, a todas las personas. ¿Por qué? Porque el tema de la igualdad de la mujer debe ser aceptado por todos. No es solamente que nosotras las mujeres pensemos que tenemos derechos, sino que todas las personas en el mundo acepten que somos iguales y que debemos tener acceso como todos. Entonces, esas serían básicamente mis recomendaciones después de haber visto lo que han expuesto, sobre todo las panelistas más jóvenes, que realmente me hacen sentir muy orgullosa de lo valientes que son y de lo comprometidas que están con el tema del feminismo. Muchísimas gracias. Quiero mencionar una de las preguntas del público ahora durante su intervención, ¿no? De cómo una persona que no es abogada puede participar, y me parece muy interesante todo lo de no quedarnos solo en lo online, sino salir un poco de las redes y salir un poco de todo esto que pasa en lo virtual, que bueno, el último año ha sido como eso a la máxima potencia, pero cómo poder sacar eso a la sociedad. También están comentando aquí en el chat de la importancia de atender de forma inteligente y efectiva el tema de las labores no remuneradas de cuidado que cargan las mujeres. Sé que, Corina, mencionaste algo al respecto durante lo que has estado estudiando con todo esto de la pandemia, y quería ver si tenías si hay avances o hay algo de data sobre la labor no remunerada que tienen las mujeres, ya sea en labor de hogar o en otras, ahora con la pandemia enseñando, haciendo de maestras, jugando a maestras, si tienes como alguna apreciación de ese tema en particular. Sí, muchas gracias. Nada más quisiera como que agregar un poquito lo que dijo Gretel, y también respondiendo a la pregunta, es que uno no necesita un título para ejercer su participación ciudadana. O sea, todos por el mero hecho de existir, somos sujetos de derechos y tenemos nuestra libertad para poder participar. Yo creo que existen muchísimos mitos sobre quién es apto y quién no es apto para poder dar una opinión o poder participar comunitariamente, cuando realmente todos somos igualmente necesarios, y nuestras experiencias de vida, las mejores compañeras de las cuales yo he aprendido de feminismo comunitario y de educación popular, han sido compañeras sin educación formal.
y yo creo que es la mejor experiencia que yo me llevo. Respondiendo un poco a la otra pregunta, yo creo que en Panamá ha pasado algo y que ha pasado igual en el resto del mundo y que ha habido un retroceso aproximadamente de 10 años en los derechos de las mujeres, lo cual indica que, y también ha habido un retroceso, por lo tanto, en la inserción laboral de las mujeres. ¿Qué pasa? Que a la medida que las mujeres han ido insertando laboralmente en este campo, en lo público, muy poco los hombres se han ido insertando en lo privado. También un poco anudando a lo que Gretel mencionaba, de que ha existido un poco esta mirada también sectaria de que ok, vamos a construir y educarnos para poder tomar nuestros derechos, pero no vivimos en un mundo que nada más somos mujeres, vivimos en un mundo plural en donde compartimos espacios públicos y privados también con hombres. Y lo que enseña, por ejemplo, algo que se llama la segunda curva demográfica o segunda transición demográfica que ha ocurrido en muchos países de Europa y que está muy relacionado también con el decrecimiento poblacional. Ese decrecimiento poblacional de por sí también está ligado a mayor conciencia de las mujeres con querer retrasar sus matrimonios, retrasar embarazos, usar métodos anticonceptivos, pero también esa curva demográfica en el momento que comienza a aplanarse y comienza entonces a subir, también ha demostrado que hay más hombres insertándose a las labores del hogar, también bastante relacionado a políticas públicas de cuidado, y esas políticas públicas de cuidado incluyen que también existan licencias de paternidad, que existan guarderías públicas, que existan todo un sistema de cuidados que muchas veces las empresas públicas están obligadas a dar por la ley, pero no la dan, o sea, nuestro código laboral y dice muchísimas de estas cosas que sencillamente no ocurren. Y yo creo que ahorita mismo lo que nos toca hacer es, en primer lugar, ser fiscalizadores de lo que ya tenemos para que se cumpla, y en segundo lugar, comenzar a ver estas otras formas en que las labores de cuidado, que usualmente las pensamos en los niños, pero también muchas mujeres las labores de cuidado las ejercen con personas de la tercera edad, y las personas de tercera edad o están quedando relegadas dentro de los hogares en una esquina donde apenas se les cuida, pero también hay que pensar en terceras edades productivas, de terceras edades en donde también se puedan hacer, o sea, tener unas metas de vida diferentes. O sea, no es porque cumpliste y te jubilaste y a cierta edad ya no funcionas. Yo creo que hay que cambiar un poco esa mentalidad que tenemos de que incluso, o sea, por ejemplo, las personas jóvenes nos dicen, tenemos un miedo a la vejez porque se nos ha inculcado de que llegar a cierta edad es que ya no se te ve. Y obviamente todo esto al final de cierta forma se subsana con políticas públicas que también nos vean como humanos en todas nuestras categorías y también se planifiquen para poder cuidarnos y vernos como personas vitales y completas. Muchas gracias, Corina. Y bueno, ya yo creo que para ir concluyendo esta conversación, quisiera que si alguna tiene algo que agregar, nos den una conclusión corta de cómo ven el tema en general. Y bueno, a mí en lo personal ha sido una conversación muy enriquecedora porque he podido aprender de distintas perspectivas, tanto de qué estamos haciendo dentro de Panamá como cómo Panamá se está proyectando. Así que no sé si, Urena, podrías empezar con una conclusión corta de lo que hemos hablado hoy. Bueno, sí, de todo lo que hemos hablado, bueno, quisiera rescatar realmente la importancia de la participación de la mujer en su amplia diversidad en todos los espacios posibles. Yo creo que eso es importante, reconocer esa diversidad que de alguna manera nos hace fuerte como colectivo. Y también saludar a mi mamá que está aquí viendo el vídeo y que bueno, ella fue mi primera inspiración porque yo soy hija de una activista. Y generalmente los hijos y las hijas de los activistas no son activistas porque de alguna manera rechazan y castigan a los padres o castigan el tema porque las mujeres activistas sacrifican mucho tiempo que podrían dedicarle a sus hijos para trabajar en el activismo, y esa es una realidad. Y también las mujeres, igual las mujeres que no quieren tener hijos, o sea, hay una diversidad tan amplia y hay, como quien dice, diversos precios que paga la mujer a la hora de decidir luchar por algo que ella cree. Y eso es importante reconocerlo como sociedad. Y también quisiera cerrar con una reflexión importantísima. Nadie le explica a una mujer activista qué va a pasar después. Y la mayoría de las que estamos aquí hemos empezado jóvenes en espacios con mucha pasión, pero hemos pasado a sectores donde tenemos que tomar decisiones
e incluso hemos estado del otro lado, ya no de las personas que demandan y exigen, sino de las personas que tienen que crear, que tienen que responder, que tienen que actuar y que tienen que rendir cuentas. Entonces es importante, yo creo que debería haber ese ejercicio de mentoría, de acompañamiento a la mujer, de decirle que no hay que tener miedo y cuando la mujer ocupa un espacio de toma de decisión, es fuerte, porque no siempre somos las primeras en ser cuestionadas sobre nuestra capacidad y siempre somos las primeras en pagar el precio o el plato roto, aunque no lo hayamos roto nosotras. Es más fácil que una mujer pague el plato roto. Entonces, son reflexiones y discusiones que tenemos que hacer de forma profunda y con eso cierro mi conclusión. Y también quisiera decir que hay un proverbio muy famoso que dice que si las mujeres bajáramos las manos, el cielo se cayera. Y yo creo completamente eso. Las mujeres somos el motor y bueno, seguimos siéndolo. Gracias. Mil gracias, Brena. Quiero pasar a Lorena para que nos des un poquito tu conclusión, cierre de lo que hemos conversado hoy. Nuevamente agradecer el espacio y súper contenta de haber compartido con mujeres activistas, que bueno, no voy a dejar de repetir, que las admiro bastante y que hoy aprendí todavía muchísimo más. Y rescatar varias cosas y añadir, o sea, por lo menos siempre tener presente la herramienta, la importancia y entender lo que es la interseccionalidad, ¿no? Y también rescatando, o sea, a lo largo de la historia, movimientos feministas, LGBTIQ+, afrodescendientes, se ha dado esta transversalidad, sí, transversalidad. Entonces, nos hemos dado la mano una y otra vez apoyándonos a seguir en la lucha, ¿no? en la resistencia. Y también como rescatando de todo un poco, yo por lo menos a manera de reflexión recuerdo, y aquí también seguramente se van a acordar cuando las protestas feministas eran en Vía España, por el Plaza Concordia, que éramos pocas. O sea, yo fui a mi primera protesta feminista y tenía 19 años y éramos unas cuantas con nuestros carteles y todo, y que ni siquiera nuestras voces se ahogaban en el pito de los carros, o sea, por el tranque que se formaba. Y lo que fue la marcha del 8 de marzo este año, en media pandemia. Para mí eso fue súper simbólico, fue impresionante y muy, muy emotivo, ¿no? Cómo compartimos tantas hermanas feministas de manera también intergeneracional, ¿no? Y escuchándolas también, lo difícil que es, o sea, que formar parte de esta lucha en sus distintas ramas, algo que se nos olvida bastante, a mí se me olvida un montón, es la importancia del autocuidado, ¿no? Como, o sea, el autocuidado como forma de resistencia. Esto, de hecho, lo aprendí con mi psicóloga, que tiene una perspectiva feminista, y me dijo, es que tienes que leerte Angela Davis, y entendí, ¿no? Porque esto es fuerte, o sea, son cosas que nos pasan facturas en salud mental y emocional, tocar estos temas, luchar estos temas, y estamos muy acostumbradas a dar el todo, siempre, no importa qué, poner a los demás antes que nosotras. Entonces yo creo que está bien a veces o sea, que está bien como que recordar que la importancia de nuestra salud, la importancia a veces de tomar un descanso, porque al igual, o sea, somos varias luchando y nos podemos dar la mano mutuamente, o sea, estamos aquí para apoyarnos mutuamente. Entonces o sea, como que dejarlo aquí o sea, para nosotras y para quienes nos escuchan, ¿no? Lo importante que es el autocuidado. Gracias. Gracias. No sé si Julia tienes alguna reflexión final. Sé que tu última respuesta fue así como bastante en cierre, pero si tienes algo que agregar. Sí, mira, yo quería decir que, para terminar, quién sabe, lo que me faltó darle un poquito más de relevancia al tema del cuido, por lo menos en Uruguay y en Costa Rica. En Uruguay hay una ley de cuido maravillosa, en Costa Rica también, pero básicamente lo que quiero a través de eso, de este tema tan específico con la ley de cuido, creo que la reflexión final es que la sociedad en general debe aprender, hombres y mujeres, a convivir con esta nueva mujer que somos nosotros.
y aprender a respetar nuestro espacio, no a pelearlo, sino a respetarlo. Y nosotros pues también viceversa, ¿no? Porque también se tienen que incluir, como alguien dijo, siempre digo lo mismo, la sociedad, hombres y mujeres de un pájaro somos las dos alas. Si una ala se rompe, el pájaro no vuela. Y entonces ya sea que sea el hombre que sea la mujer. Entonces realmente la reflexión final es un tema que es importante para la sociedad, que es relevante, que la mujer como sociedad sea atendida en sus diferencias. Y que por supuesto se abran los espacios para que ella participe y su voz sea escuchada. Muchas gracias. Gracias, Julia. No sé, Gretel, si tienes algo para cerrar y luego pasamos con Corina. Ok, bueno. Yo lo que quiero decir es que yo soy hija de una activista que tiene 87 años y todavía en lo que ella puede participa activamente y emite opinión. La educación, repito, es lo más importante. Ella, antes de ser abogada, fue maestra y continuó siendo maestra de cientos de estudiantes en todas las universidades en Panamá. Pero el tema es que para que ella llegara a ser activista, lo logró porque estaba casada con un ingeniero, una de las carreras más machistas, pero fue una persona que lo apoyó siempre. Es más, quiero decir como anécdota que mi mamá estudió su maestría por 2 años en México, y quien se quedó con los hijos chicos, 2 de nosotros estábamos en primaria y los otros 2 en secundaria, fue mi papá. Y para que ella hiciera eso fue porque mi papá la apoyaba completamente en que ella brillara, porque tenía su deseo de estudiar y mejorar. Entonces, el tema es educar a todos, hombres y mujeres, para que aceptemos que efectivamente las mujeres debemos y tenemos el derecho de una serie de derechos humanos que desafortunadamente no nos los están otorgando, y la única manera es que tanto el Estado como las personas de alguna manera lleguen a estar educadas debidamente y acepten esta situación. Así que para mí es educación, educación, educación. Gracias. Y finalmente, Corina, si tienes algo para cerrar la conversación. Yo creo que han dicho la mayor parte de las cosas. Nuevamente agradecer, y sí quisiera como que mencionar algo, porque yo creo que lo tengo mucho en la mente últimamente, y es que hablamos mucho acerca de nuestras ancestras, de las que nos negaron los derechos que tenemos ahora, pero yo creo que muchas de esas todavía están entre nosotras, y también, y no es cuestión de pensar de que incluso si es que en algún momento ya no están, es como si ya no estuviesen, sino de que siguen con nosotras a toda la distancia. Y yo creo que eso es lo hermoso de cuando hablamos del feminismo y hablamos de esta ciclicidad que tenemos constantemente. Yo creo que es importante enfatizar esta memoria, recobrarla a través de los espacios comunitarios. Y de hecho creo que dentro de poco va a haber como un taller de memoria histórica feminista que unas compañeras van a estar organizando, y creo que sería una oportunidad interesante también para que las compañeras más jóvenes puedan también un poco ilustrarse de que no es algo nuevo, no es porque ahora se hizo viral marchas en otros países y por eso es de que ahora hay 8M en Panamá. No, esto tiene muchísimos, muchísimos años. Hay compañeras que llevan marchando y llevan protestando desde hace décadas, y que básicamente lo que estamos haciendo ahora es también un homenaje a ellas. El luchar ahora también es homenajearla a las compañeras que siguen presentes, a las que ya no están y por supuesto a las que siguen. Muchísimas gracias, Corina, y a todas. En realidad, personalmente les quiero dar las gracias por participar del conversatorio, a Corina, Aurena, Julia, Gretel, Lorena. Me parece que ha sido súper enriquecedor. Gracias por su tiempo, gracias a todos los que nos estuvieron viendo, los que enviaron preguntas y generaron un poquito una conversación ahí en el chat. Siempre es interesante leer sus distintas perspectivas. Y bueno, este fue un webinar del diario La Prensa en conjunto con el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos.
y llegó a ustedes gracias a Petróleos Delta y a Atlas Golden Light. Mil gracias a todas. Chao. Chao.